A continuación, en Vida y Más. La mentalidad en medio del desierto tiene que ser una mentalidad de conquista, una mentalidad de voy hacia adelante. Esto lo voy a pasar. Señor, tu palabra lo dice. Yo soy sano, tú me has bendecido. Yo soy cabeza y no soy cola. Yo estoy encima solamente y no por debajo. Tú me has dado bendición y no maldición. Tú me darás la mano para cruzar este desierto, este momento difícil. Señor, yo sé que tú estás al otro lado. Yo sé, Señor, oh Dios, que tú me estás esperando con una bendición grande. Aquí voy caminando, voy enfocada, mirándote solamente a ti. Voy enfocado, Señor, mirando el propósito que se cumplirá en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, Señor. Un propósito, Señor, tú tienes conmigo. Hola, bendiciones, bienvenidos a su programa Vida y Más. El día de hoy vamos a tener un programa súper interesante. La pastora Cintia estará compartiendo un tema de superación, de avance, de progreso, de cómo nosotros, en medio de las adversidades, tenemos que recobrar fuerzas y seguir en pos de la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque nosotros, sus hijos, hemos recibido un diseño de Dios para que mientras estemos en este mundo podamos cumplir el deseo y la voluntad de nuestro Señor. Muchas veces sabemos que en medio del desarrollo de nuestra fe y del proyecto de Dios en nuestras vidas, aparecen situaciones adversas, aparecen momentos difíciles y muchas veces eso hace que nosotros tiremos la toalla, no sigamos adelante. Pero la palabra de hoy es justa para todos aquellos que de repente tienen un llamado, un sueño, una visión y las adversidades han venido para traer quizá carga, opresión, tormento y usted ha dicho, ya no quiero y ya no puedo más. Pues esta palabra sé que va a ministrar profundamente tu vida. Vamos a estar orando por ti también y sé que el Espíritu de Dios el día de hoy hará algo impresionante con lo que Dios ha puesto en tu corazón para que te desarrolles en el proyecto de Dios para tu vida. Escuchemos a continuación en la voz de la pastora Cintia Barbosa esta tremenda palabra que ministrará tu vida. Somos un ministerio dedicado a proclamar las buenas noticias de salvación para el mundo entero. Te invitamos a nuestras reuniones, jueves 7 p.m., sábados, poderosa reunión juvenil a las 4:30 p.m. y general a las 7 p.m., domingos 8 a.m. y 10:30 a.m. Más información al 506-2260-5010, en Facebook Edgar y Cintia Herrera o en la web www.ciudaddefeinternacional.com. Capítulo 21. Y el título de esta prédica es: cambia tu mentalidad en medio del desierto, en medio de la situación difícil, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de ese problema, en medio de ese momento en el que sientes que ya no puedes más. Tienes que tener un cambio de mentalidad. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a hablar acerca de Agar e Ismael. Agar e Ismael vivían con Abraham y con Sara. Agar era la sierva, era la esclava de Abraham y de Sara. Y para meterlo un poquito en el contexto, el Señor le había dado una promesa a Abraham y a Sara. Y les había dicho que Él les iba a dar un hijo y que en ese hijo iba a haber una descendencia y que los iba a multiplicar y que los iba a hacer en multitud. El Señor dio esa palabra, pero
a Abraham y a Sara se les ocurre ayudarle a Dios. Entonces Sara le dice a Abraham: mira, ¿por qué no te llegas a mi sierva Agar para que podamos tener hijos? Porque yo creo que yo hijos no voy a darte. Entonces Abraham se llega a Agar y de esa relación nace Ismael. Pero el propósito de Dios quizá no era que naciera Ismael. La visión de Dios era que naciera Isaac. Amén. Entonces, estos dos, Abraham y Sara, cometieron un error. Quisieron ayudarle a Dios. Y déjeme decirle, a Dios no debemos de ayudarle. Él puede hacer solo todas las cosas. Amén. Al hacer Abraham y Sara esto, la promesa se retrasa y el propósito de Dios se desenfoca en la vida de Abraham y Sara. Sin embargo, a lo que quiero llegar es a esto. Sin embargo, aún en medio de nuestros errores y de nuestras faltas delante del Señor, Dios siempre tiene misericordia y Dios siempre tiene amor para nosotros. ¿Por qué? Porque sucedió algo que no debía de suceder, pero Dios había prometido algo y Él lo iba a cumplir. Y el Señor entonces dijo: bueno, yo haré de Ismael también una gran nación. Entonces, de un error y de algo que sucedió que no debió haber sucedido, el Señor lo convierte en bendición. Entonces, quiero que usted pueda entender que aún en medio de tus errores y de mis errores, Dios va a tomar eso y va a enseñarnos algo por medio de un proceso, pero el Señor al final te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y Dios sabe lo que realmente tú deseas y anhelas. Y aún en medio de nuestros errores, de cosas inciertas, de lo que erramos a la hora de tomar decisiones, Dios tiene misericordia y Dios dice: bueno, de esto va a tener que pasar por este proceso, pero al final Dios te va a bendecir. Entonces, en el capítulo 21, y es a donde vamos a entrar, en el versículo 14, vamos ahí. Resulta que Sara le dice a Abraham: no quiero a Agar más en este lugar. Saca a Agar y saca a Ismael, porque no va a heredar él con mi hijo. Porque la ley decía que el hijo debía de heredar, y como Ismael era el primero, también tenía derecho a heredar, aunque no era el plan de Dios, pero ahí estaba Ismael. Entonces Sara le dice: sácame a Agar. Ahora sí que linda, ¿verdad? Metió las de andar y ahora quiere que saque a Agar de la tienda y de su casa. Sin embargo, el Señor, como tiene un plan y un propósito, el Señor le dice a Abraham: haz lo que dice Sara. Y en el versículo 14 entonces dice que Abraham se levanta muy de mañana y toma un odre con agua y toma pan, y dice que se lo da a Agar poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó al muchacho y la despidió. Abraham le dijo: aquí están sus cositas, tome pancito, tome agüita y comience a caminar en el desierto. Y ahí comenzó a caminar Agar en medio de ese desierto. Y dice la Biblia que caminaba errante por el desierto de Berseba. Y de errante es que no tenía rumbo, no tenía lugar a donde ir, no sabía hacia dónde dirigirse, si al norte, al sur, al este, al oeste. Ella caminó errante. Esta mujer iba desechada, humillada. Una mujer que trabajó con ellos o estuvo con ellos y la rechazaron, la echaron fuera de su casa y comenzó a caminar. Y comenzó su desierto. Y déjeme decirle, amada iglesia, que el desierto a veces así nos pasa a nosotros. Vivimos situaciones difíciles. No sé si en este momento tú estás pasando por una situación en la que te sientes en medio de un desierto, que no sabes qué hacer, que no tienes rumbo, que no sabes qué decisiones tomar y estás caminando errante. No sé si de repente has tenido problemas en tu matrimonio y estás a punto del divorcio. No sé si has tenido problemas con tus hijos o tus hijos se han ido de casa. No sé si de repente estás pasando una situación económica difícil, financiera,
que dices ya no puedo más. No sé si de repente has querido emprender un negocio y todo te ha salido mal. Estás en medio de un desierto, en medio de ese problema, en medio de esa situación difícil y caminas sin una dirección. No sé si tal vez, mujer, has sido también como Agar, rechazada, humillada. Toma tus cositas y te vas. Estás sola, desamparada. No sé si tu esposo te dejó y te ha tocado criar hijos sola y te has sentido que no puedes. Has tenido que salir a trabajar, dejar a tus hijos con alguien para que los cuide. Sabe, hay un momento en la vida de las personas que pasa por un desierto, y eso le estaba sucediendo a Agar. Agar, en medio de ese desierto, comenzó a caminar. Ahora, lo interesante de todo esto es que tú y yo debemos decidir de cómo caminamos nuestro desierto. La Biblia dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. En el verso 15 estoy leyendo. Le falta el agua porque se la toman obviamente en el desierto, altas temperaturas, da sed, se sienten mal, tienen hambre, se comen su pan. Y naturalmente se podría ver que ellos van a morir. Entonces Agar lo que hace es que pone al muchacho en el arbusto, y ella dice que se va como a un tiro de arco y dice: mejor me voy por allá porque yo no quiero ver a mi hijo morir. Ismael está al otro lado debajo de un arbusto, pero él tiene una actitud de que dice la Biblia que él alza su voz y llora. Ahora, el desierto que tú caminas, tienes dos opciones. Uno, lo caminas como Agar, que tiene una mentalidad de esclava o de esclavitud, o lo caminas como Ismael, que aún en medio del desierto, dice la Biblia que él alzó su voz y lloró. Ya le voy a explicar. Agar tuvo una actitud de decir: me voy a morir, este es el desierto, ya no puedo más, se me terminó el agua, se me terminó el pan, me echaron, me siento deprimida, me siento cargada, voy a dejar a mi hijo por allá porque de fijo ya viene la muerte. Y tiene una mentalidad de derrota, de esclava. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caminar como caminó Agar en medio del desierto o en medio del problema. Tienes que romper con esa mentalidad de derrota, con esa mentalidad de esclavitud. Agar vivió como esclava, pero había algo: Ismael vivió como hijo. Él era hijo de Abraham, él era hijo también de una promesa. Y Agar vivía su vida diciendo: no puedo, no creo pasar este desierto, solo tengo este poquito de pan, solo tengo este poquita de agua, aquí definitivamente nos vamos a morir. Mente apocada, mente reducida, mente que no entendía que había un proceso y un propósito que tenía que cumplirse en sus vidas, porque ya Dios les había dado la palabra de que con el muchacho también iba a ser una gran nación. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Tenemos una palabra profética, Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos habla en su palabra, que es la palabra profética más segura, y sabemos que todas las cosas van a estar bien, pero que tenemos una mentalidad reducida de esclavitud. Porque la Biblia dice, como se lo dije al principio, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, pase por donde usted pase, Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito en su casa. Dios tiene un propósito con sus hijos. Usted lo que tiene que hacer es tener una mentalidad de conquista, una mentalidad de si puedo, una mentalidad de yo voy a salir adelante, una mentalidad yo voy a ser más fuerte que esta situación y esta circunstancia, una mentalidad de hijo, una mentalidad con identidad que tiene un Padre en el cielo. Amén. Ahora Agar está ahí en su estado, pero Ismael, aunque la Biblia dice que él alzó su voz y lloró, si usted va al original hebreo, cuando dice que alzó su voz, en ese original habla como que él alza sus ojos al cielo
y como que ora a Dios. Entonces, la traducción de esta palabra, alzó su voz, es oró a Dios, clamó a Dios, le creyó a Dios. Entonces usted puede ver la diferencia. Agar quejándose con una actitud de esclava y de derrota, pero Ismael, siendo hijo, con mentalidad de hijo, él alzó su voz, lloró. Porque usted y yo tenemos derecho a llorar. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede llorar, pero mire, séquese sus lágrimas y siga adelante. Usted se puede doler por una situación difícil que usted esté pasando, pero usted no puede quedarse tirada ahí en medio del desierto llorando. Usted tiene que caminar, usted tiene que seguir, usted tiene que creerle a Dios por una palabra. Usted tiene que decir: Señor, yo sé que lo que tú tienes para mí son cosas grandes y poderosas, para mi casa, para mi familia, para mis hijos y para mi generación. Entonces hay dos tipos de mentalidades en medio de un desierto. Y tú tienes que creer a Dios, porque Dios va a levantar bandera por ti. Aunque tú mires que te vas a morir ahí, siempre va a venir Dios en el momento justo. Ismael alzó su voz y le dijo: Señor, socórreme. Eso no está en la Biblia, lo estoy diciendo yo. Socórreme. ¿Por qué se lo digo? Porque en el original dice que él alza su cara, su rostro al cielo y lloró. Puedes llorar, pero en medio de ese llanto tienes que creerle a Dios. Pero en medio de esa situación tienes que confiar en Dios. Aunque lo mires difícil, aunque te digan que estás enfermo y que tienes una enfermedad para morir, tú tienes que creer y seguir creyendo de que Dios llega justo a tiempo y que Dios puede sanarte y Dios puede liberarte y Dios puede hacer nuevas todas las cosas, porque Él es el Dios grande y poderoso que está en el cielo y que se mueve a favor de sus hijos. Aquellos que creen, aquellos que oran, aquellos que le invocan, aquellos que le buscan. Dice la Biblia que Él va a responder. En medio del desierto solamente tienes dos caminos: o creer que vas a morir o creer que vas a salir al otro lado. No sabes por dónde ir. Mira, el pueblo de Israel no sabía hacia dónde iba, y por su terquedad caminó y dio vueltas un montón de tiempo. Esta mujer estaba en medio del desierto y con una actitud también de derrota, de no puedo, de no sirvo, de no voy a salir adelante y mi hijo se va a morir. Pero Ismael, por tener una identidad de hijo, él alzó su voz y lloró. Pero hay algo que me llama la atención en todo esto. Y el ángel de Dios llamó, dice, y se sentó, en el versículo 16, y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. El muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz ¿de quién? Del muchacho. Oiga, hubo un alguien que se parara en la brecha. Hubo un alguien que dijera: yo marco una diferencia. Hubo un alguien que no se sentó a llorar, a esperar la muerte y a esperar a que el desierto se los tragara. Hubo un alguien que creyó que Dios podía ir en su defensa. Y dice que al alzar la voz, Dios le oyó. Cuando tú estás en medio de esa dificultad, de ese problema, lo que tú tienes que hacer es alzar tu voz y orar y clamar y creerle a Dios, porque Dios te va a escuchar. Dios va a oír. Él no tiene oídos sordos. Él no tiene oídos cerrados para ti. Él va a escuchar tu clamor, tu necesidad. Lo que tú estás necesitando, Él lo va a proveer. Y dice la Biblia que él se levantó. Tú tienes que ser un guerrero, una guerrera que se para en la brecha por su casa, que se para en la brecha por su familia, que se para en la brecha por esa hija que se ha descarriado, por ese hijo que se ha ido a las drogas, que se para en la brecha para vencer toda enfermedad, con rodillas, con oración, con palabra, con creer. La Biblia dice que el Señor buscaba a un hombre, a una persona que se parara en la brecha para pelear y para guerrear. Y dice la Biblia que no lo encontró. Pero en este lugar yo puedo ver hombres
y mujeres que han decidido pararse en la brecha para pelear por su casa, por sus generaciones, por sus hijos, por sus proyectos, por su vida. Hombres y mujeres que creen que tienen un Dios grande, que oye su clamor y su oración. Es que Dios está atento a lo que tú puedas orar. Dios está atento a tu necesidad. Ismael marcó una diferencia. Ismael le creyó a Dios, siendo más joven, siendo un muchacho. Pero ahí debajo de ese enebro él entendió algo, que Dios iba a hacer con él una gran nación. Él sabía que tenía propósito. No se te olvide que tú tienes propósito en esta tierra. No se te olvide que Dios tiene un plan y un diseño contigo. Tú no puedes dejar amedrentarse por las situaciones que pasan día a día en tu vida cotidiana. Tú no puedes tener temor, no puedes tener miedo por lo que se mueve alrededor, a la atmósfera que tú puedes sentir a tu alrededor. Tú tienes que creer y entender de que Dios está de tu lado. Y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, si Él se levanta como poderoso gigante, si Él es el que abre brecha, si Él es el que abre camino en medio de tu desierto, ¿por qué tú crees que el Señor no te va a responder? ¿Por qué tú crees que el Señor no va a decir sí, hazlo, o no, no lo hagas? ¿Sabes? Dios se va a mover de acuerdo a lo que tú necesitas y por supuesto de acuerdo a su voluntad. Somos un ministerio dedicado a proclamar las buenas noticias de salvación para el mundo entero. Te invitamos a nuestras reuniones, jueves 7 p.m., sábados, poderosa reunión juvenil a las 4:30 p.m. y general a las 7 p.m., domingos 8 a.m. y 10:30 a.m. Más información al 506-2260-5010, en Facebook Edgar y Cintia Herrera o en la web www.ciudaddefeinternacional.com. ¿Cuántas veces nosotros, como decía la profeta Cintia, nos hemos sentido en la misma condición que Agar? ¿Cuántas veces hemos querido soltar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para desarrollarlo? ¿Cuántas veces hemos querido nosotros escapar y dejar morir ese sueño, esa visión? Creo que fue muy atinada la palabra de la pastora Cintia, y eso nos tiene que hacer a nosotros recapacitar, de recobrar nuevamente fuerzas para creerle a Dios por ese destino que Dios tiene a favor de nuestras vidas. De repente el día de hoy usted dice: es mi matrimonio, son mis finanzas, es mi proyecto de vida, son mis estudios, tengo ganas de dejarlo todo botado. Pues hay una palabra que hoy ha fortalecido tu vida. ¿Y qué queremos nosotros? Que tú te levantes y sigas creyendo por ese sueño, por esa visión. Que tú no le creas al diablo. El enemigo es padre de mentiras y él ministra nuestras mentes para decirnos: no sirves, no puedes, no vales. Mire cuántos hombres de Dios han llegado al momento quizá donde tú te encuentras. De repente, como Abraham un día tuvo que tomar una decisión de decirle a su propio corazón: te voy a entregar a mi hijo, al que amo, por causa de hacer la voluntad del Señor. De repente estás en esa condición donde vas a tener que sacrificar algo para seguir adelante. Pues hazlo, hazlo, porque ese sacrificio va a manifestar en tu corazón que realmente tú quieres y deseas hacer la voluntad del Señor. Yo quisiera en este momento orar por ti, porque lo que a ti te está sucediendo le ha sucedido a muchas personas. El no querer seguir adelante, el querer dejar morir la visión y el proyecto que Dios puso en tu corazón. Pues esta palabra sé que te ha reconfortado, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo a cada persona, Señor, que está retomando nuevamente la visión. Bendigo a cada persona que está recobrando nuevamente las fuerzas. Oro, Señor, por aquellos que de alguna u otra manera han dicho: no sigo adelante,
con esta asignación. Oro, Señor, para que tú les des fuerzas y la misma pasión con la cual han decidido iniciar, que así sea el día de hoy, que decidan culminar ese proyecto. Señor, los bendigo ahora y declaro, Señor, cobertura en cada uno de los desafíos, proyectos y anhelos que tienen en su corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, tremenda palabra, tremenda oración. Sé que el Señor hoy te ha hablado. Por favor, escríbanos en las redes sociales y siga, por favor, usted orando, porque sé que esta palabra ha ministrado completamente su vida. Bendiciones.